Amén. Muy bien, hermanitos, vamos a dar inicio con la parashá número 15, la parashá de esta semana, que es Bo, que la encontramos en el libro de Éxodo. En hebreo su nombre es Shemot, capítulo 10, verso 1 al capítulo 13, verso 16. Amén, hermanitos, muy bien. Antes de entrar de lleno al estudio de la parashá, vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos, ¿verdad?, en la parashá anterior. Bueno, vimos la edad de Moisés, que era de 80 años, la edad de Aarón, que era de 83 años. También vimos la primer señal, que fue la vara de Aarón, ¿verdad? La cual imitaron los magos y hechiceros de Egipto. Vimos la primer maravilla, que fue la plaga de sangre, que igualmente imitaron los hechiceros de Faraón. Vimos también la plaga de ranas, que igual fue imitada, la plaga de piojos, esa ya no la imitaron, la plaga de moscas, la plaga del ganado, la plaga de úlceras, la plaga del granizo. Y bueno, hermanitos, a través de este recordatorio, pues podemos comprender que el adversario siempre, siempre, siempre y en todo momento tratará de imitar al Todopoderoso, pero nunca tendrá éxito. Y otra de las cosas que vimos fue que la obstinación de Faraón, ¿verdad? Esa también fue una de los temas que nos ministró la hermanita Edith la porción pasada. Muy bien. Parashá Bo, que propiamente significa ven. Éxodo capítulo 10 versos 1 al 3. Yud-Hei Bab-Hei dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yud-Hei Bab-Hei. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Yud-Hei Bab-Hei, el Elohim de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Como pueden ver, en la Reina Valera 60 la palabra es entra. En la Biblia de las Américas la palabra es preséntate. En la Biblia Jerusalén la palabra es ve. Estas palabras se tradujeron de bo, que significa ven. De ahí el nombre de la parashá que estudiaremos, la cual, hermanitos, nos muestra las siguientes 3 maravillas para completar las 10, ¿verdad? Eran 10 maravillas. En esta vamos a ver la plaga de langostas, la plaga de las tinieblas, el anuncio de la muerte de los primogénitos, pero también nos muestra la mal llamada Pascua, que en hebreo propiamente su nombre es Pesaj y es el nombre más adecuado. También veremos la muerte de los primogénitos. Los israelitas salen de Egipto, el Éxodo, y la consagración de los primogénitos. A través de esta porción y la anterior, es lo que les comentaba, vemos un común denominador en Faraón, el cual es una teshuvá, entre comillas, un arrepentimiento y endurecer su corazón, ¿no? O mejor dicho, esa obstinación que él tenía. En Éxodo capítulo 10, versos 16 al 20 nos dice así. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, he pecado contra Yahweh, vuestro Elohim, y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Yahweh, vuestro Elohim, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Yahweh. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Y básicamente eso es lo que vemos durante todas las maravillas que el Eterno
mandó hacia Egipto, ¿verdad? Vemos a un faraón que se arrepiente, entre comillas, ve las plagas, ve todo esto que acontece y se arrepiente, pero vuelve a la obstinación. Justamente eso es algo de lo que muchas veces dentro de estudiar las porciones, dentro de las raíces bíblicas, aún no se ve esta parte de volver mientras estamos en la prueba, sí clamas a Elohim y todo eso, pero después, ¿qué pasa? Vuelves a tener esa obstinación en tu corazón. Y eso demuestra que sigues en Egipto, que no, que el Eterno ya te sacó de Egipto, pero tú te obstinas o tu obstinación es estar dentro de Egipto, ¿no? Y es una reacción en cadena, ¿no? Es como un círculo vicioso, estar pecando y estar obstinado, ¿no? En regresar a las costumbres de Egipto, a las costumbres babilónicas, a las costumbres de Roma. Eso es lo que podemos ver a través de Faraón, que hacía esa teshuvá, según él, y como lo dice la escritura, solo por esta vez, solo por esta vez, y volvía a la obstinación. Eso es algo, hermanitos, que aqueja dentro de las raíces bíblicas y que tristemente, hermanitos, debemos de erradicar. ¿Por qué? Porque esta parashá nos muestra propiamente lo que se acerca en el primero de los meses, la mal llamada Pascua, que no es Pascua, es Pesaj. Entonces, vamos a seguir estudiando y más adelante vamos a ver acerca de esto que le hablo. Muy bien, hermanitos, antes de entrar de lleno a la porción, hermanitos, debemos de entender, esto es fundamental y también es un rudimento dentro de Arca de Salvación, que es una sola escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, o de Bereshit a Gilgalut. ¿Y esto por qué se los digo, hermanos? Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque hay tantas doctrinas allá afuera, hay tantas enseñanzas que hacen una separación abismal entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hacen una separación abismal entre lo que es la ley, la mal llamada ley, que se la adjudican 100% a Moisés. Eso es muy común, ¿verdad? Escuchar estudiosos de la Biblia que dicen la ley mosaica, la ley de Moisés y vivir en la gracia, ¿no? Ahí en pantalla tienen algunas de estas doctrinas, algunas de estas enseñanzas que nos dan, ¿verdad? Algunas muy populares. Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿no? Eso lo escuchamos por todos lados. Las fiestas son para los judíos. Nosotros somos la iglesia fundada por Cristo, esa también es típica. Otra que usan mucho para derribar la ley y no cumplir los mandamientos es, estamos bajo la gracia, ¿no? Otra muy común, Jesús es un ángel o Jesús es el Hijo, teniendo este dualismo, ¿no? Esta dualidad. Al decir que Jesús es el Hijo, pues estamos confirmando que hay dos dioses, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo. Sin embargo, la Escritura no nos muestra eso, nos muestra todo lo contrario, que Yeshua es Adonai. Y ese es otro de los rudimentos dentro de Arca de Salvación. Creemos firmemente dentro de Arca de Salvación que Yeshua es Adonai, porque así lo dicta la Escritura. Otra que tenemos, que muy típica esta doctrina, es la teología del reemplazo. Esta consiste en que el Eterno desechó a Israel y se trajo a los gentiles, ¿no? Justo como nos los decía el hermanito Balta ayer. Creer que Israel ya fue, ya pasó, que el Eterno desechó a Israel y ahora hizo un nuevo pacto con los gentiles, ¿no? Entonces,
Justamente es eso. Eso es lo que ha hecho tanto daño y eso es lo que ha hecho tanta separación en las escrituras. También tenemos la teología de la dispensación. Esa te la muestran mucho cuando te dicen o cuando les hablas de la dieta de Levítico, ¿no? La alimentación levítica en Levítico 11. Ellos te hablan, no, es que la teología de la dispensación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en cierto tiempo y en cierto momento dio ciertas leyes para ese momento, para ese grupo de personas, y que en otro momento, pues, dio otras leyes, dio otros mandamientos y otras cosas, ¿no? Eso es la teología de la dispensación. Todo esto, hermanos, ha hecho mucho daño dentro de las doctrinas, dentro de las denominaciones. Y otra cosa que quiero hacer énfasis es que igual, ¿no? La Trinidad. La Trinidad en todo lo que es la Tanaj, siempre se nos refiere, ¿no? Que Adonai es uno, Adonai es uno. Sin embargo, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cambia radicalmente, ¿no? Y se empieza a hablar de la Trinidad, la Trinidad. También eso no es parte de la Escritura. Y en base a esto, de que es una sola Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, Eclesiastés 1:9 nos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, hermanitos, podemos comprender, o esto quiere decir que todo lo que ya pasó, volverá a acontecer. Así es la palabra del Eterno, es cíclica. Si usted la quiere leer en forma lineal, de un punto A un punto B, se va a encontrar con este tipo de doctrinas, ¿no? De este tipo de separaciones. Y justamente el Salmo 119:60 nos dice, la suma de tu palabra es verdad. Ya lo vio, hermanito, la suma, no la división, no quitarle los mandamientos, no, la suma, ir sumando la palabra, ¿verdad? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Muy bien, hermanitos, ahora sí, pasemos a la plaga de langostas. Mm, Ahí está. Plaga de langostas. Éxodo capítulo 10, versos 4 al 7. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Yud-Hei Bab-Hei su Elohim. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Ahí los siervos de Faraón le estaban enfatizando en la obstinación que Faraón tenía. Aún Faraón viendo, ¿verdad? Todo lo que el Eterno había provocado a su tierra, a los moradores de Egipto. Aún así Faraón seguía obstinado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que leíamos en el capítulo 10, verso 17, ¿no? Que Faraón se arrepentía, ¿no? Y les decía, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Así estaba Faraón. Y los siervos, pues, de Faraón, pues ya lo estaban reafirmando, ¿verdad? Lo estaban confirmando. En esta octava maravilla, las langostas destruyeron todos los granos de Egipto que no fueron arruinados por el granizo. Atacando el Eterno, en esta plaga atacó también a Nepri y a Renenutet, mostrado en forma humana. Nepri suele representarse como un niño amamantado por Renenutet. El cuerpo de Nepri estaba moteado para representar el grano de trigo o de cebada.
Por eso el Salmo 24:1 nos dice, de Yud-Hei Bab-Hei es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay más dioses, no hay dos dioses, no hay tres dioses. Por eso la escritura nos hace mucho énfasis en que Adonai es uno, el Shema Israel nos los dice, ¿verdad? Adonai, el Señor tu Dios, uno es. Uno es. ¿Por qué? Porque tanto en la cultura egipcia, con los babilonios, con los asirios, tenían la tríada de dioses, tenían tres dioses, ¿no? Por lo general, padre, madre, hijo. Y aquí con estos ídolos lo podemos ver. Nepri, la mamá, y Renenutet, el hijo. Ahí ya hay dualidad de dioses. Amén. Sigamos avanzando. Plaga de las tinieblas. Éxodo capítulo 10, versos 21 al 23 nos dice. Yud-Hei Bab-Hei dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aquí, hermanitos, entra lo que le decía al principio, la Torah es cíclica. Esto que pasó, la plaga de las tinieblas, pasó en Egipto, ya pasó con nuestro amado Don Yeshua. Juan 8:12 nos dice, perdón, no es cierto. Pasó con nuestro amado Don Yeshua cuando fue crucificado y hubo 3 horas de oscuridad. ¿Lo recuerda? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya pasó en el éxodo de los hijos de Israel, pasó con nuestro Adón Yeshua, pero también, hermano, puede pasar con nosotros. En Deuteronomio 28:29 nos dice, esto es una consecuencia de la desobediencia. Nosotros que ya conocemos de la Torá, de los mandamientos, de las fiestas, sabemos que debemos de entrar a los pactos, guardar Shabbat, comer limpio y todo esto. Mire lo que dice Deuteronomio 28:29. Yud-Hei Bab-Hei te irá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Yo siempre lo he visto de esta forma, hermanitos, y hoy se lo transmito. El Eterno siempre te da dos caminos. Bendición por obediencia, o así literalmente como lo dice la palabra, maldición por desobediencia. Esto es lo que nos habla en Deuteronomio 28:29. Nosotros, hermanitos, que ya tenemos la revelación de la Torá, debemos de ser más cuidadosos en este aspecto, en guardar los mandamientos, entrar a los pactos. Otro versículo que nos habla es en Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Cíclica. Siempre vamos a notar esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué los israelitas sí tenían luz? Porque tenían la palabra del Eterno. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan capítulo 8, verso 12 nos dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y más adelantito vamos a ver lo que significa tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenían a Yeshua, los israelitas lo tenían la palabra, claro, la tenían a través de Moisés, ¿verdad? Moisés, el Eterno hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo, tenían la palabra, por eso los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, tenían a Yeshua en sus habitaciones. Y bueno, hermanitos, como dato, en esta plaga de las tinieblas, el Eterno derrotó al ídolo Ra, que también es llamado Re, y es el dios del sol del antiguo Egipto.
Mire lo que le digo, que luego se fusionó con otras deidades como Horus y se convirtió en Horajti. Horajti. Y ese es el sol de la mañana. Se fusionó con Amón y es el sol del mediodía. Y se fusionó con Atum y es el sol de la tarde. Nuevamente, tres ídolos, tres deidades. Amén. Sigamos avanzando. De tinieblas a su luz admirable. Notes, hermano, que hubo 3 días de densas tinieblas. Eso me llamó mucho la atención, que la escritura hace énfasis en eso, ¿no? Hubo 3 días de densas tinieblas. Y de igual forma, la muerte de los primogénitos fue a la medianoche. Ahí buscando en la Torá encontramos algunos paralelismos. Tenemos el primero, que es cuando Lot sale de Sodoma al rayar el alba. No sé, hermanitos, si recuerda esta parte, cuando llegaron los ángeles, los dos ángeles, lo metieron a su casa y pasaron la noche con Lot, lo resguardaron y en la mañana le dijeron, apresúrate a salir porque vamos a destruir la ciudad, ¿no? Entonces Lot salió al rayar el alba. Jacob también luchó con el ángel de Adonai hasta rayar el alba. Esto nos refiere que pues fue durante el transcurso de la noche y al rayar el alba, ¿qué sucedió? Que el ángel lo bendijo y le cambió el nombre. Muy interesante. También encontramos a Moisés. Moisés levanta su mano sobre el mar cuando amanecía. Esta parte, hermanitos, es cuando ya todo el pueblo de Israel cruzó en seco, por en medio del mar. Ellos ya habían cruzado y cuando amanecía, el Eterno le dijo a Moisés, levanta tu mano sobre el mar, y el mar se cerró al amanecer. Entonces, un común denominador es que todo pasó en la oscuridad. Tuvo que haber pasado en la oscuridad para que llegaran a su luz admirable. Esto también pasó con nuestro amado Adón Yeshua. En Marcos 15, versículos 33 y 34 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es lo que le comentaba. 3 horas de tinieblas. Y a la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vamos a ver, hermanitos, la definición de la palabra tinieblas, que en el Strong hebreo es la palabra número 2822, que es José, que es oscuridad, y mire lo que la definición que tiene. Oscuridad de aquí, literalmente, tinieblas figuradamente, pero también significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. No sé si usted ha escuchado una frase muy, muy popular, ¿no? Dicen que nos sacó de las tinieblas. Pero realmente, ¿qué es eso de ti? ¿Qué es sacarnos de las tinieblas? Bueno, pues que el Eterno nos sacó de la miseria, nos sacó de la destrucción, nos sacó de la muerte, que estábamos muertos espiritualmente, aunque conocíamos de la Biblia. Bueno, en mi caso yo conocía de la Biblia, pues aún así estaba en muerte, estaba en tinieblas, muerto. De ahí nos sacó el Eterno, de ahí nos sacó de la ignorancia, porque es como le digo, ¿verdad? Teníamos la Biblia, hablo en mi caso, yo tenía la Biblia y solamente la abría los domingos, que iba a escuchar la predicación y la cerraba otra vez toda la semana. Y se llegaba domingo, y si se me olvidaba la Biblia, pues ni la abría el domingo, ¿verdad? Y así estábamos, en ignorancia, hermanos. De ahí nos sacó el Eterno, de la tristeza, de la maldad, todo lo hacíamos mal. Aunque para nosotros pareciera moralmente bueno,
Bíblicamente hablando, estábamos mal, estábamos en maldad. Fíjese lo que nos dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, de aquel que os llamó de la muerte a su luz admirable, de aquel que nos llamó de la ignorancia a su luz admirable, de aquel que nos llamó de la tristeza a su luz admirable. Isaías capítulo 9, verso 2 nos dice, el pueblo que andaba en tinieblas, o el pueblo que andaba en miseria, el pueblo que andaba en destrucción, el pueblo que andaba en muerte, el pueblo que andaba en ignorancia, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hechos capítulo 13, verso 47, nos dice así, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, fíjese lo que nos mandó el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, o en otras palabras, de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es algo también en lo que debemos de reflexionar y es por lo que nuestros hermanos de Bet Shalom nos están dando las casas de paz, ¿no? Para ir y ser luz a las naciones. Como dice nuestra hermanita Lore, ¿no? Retener ese conocimiento no es válido. Lo válido es ir y predicar, ¿verdad? Predicar todas esas buenas nuevas, esa luz a los que todavía están en tinieblas, a aquellos que todavía están en ignorancia. Amén. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Muy bien, hermanitos, pasemos a la siguiente. Pero antes de esto, hermanitos, vamos a hablar de una separación que han hecho en las denominaciones, en el mundo, y es acerca de llamar o mal llamar Pascua. Se ha traducido en la mayoría de las Biblias como Pascua, esta palabra, pero la palabra adecuada en hebreo es Pesaj. Y a través de esta diapositiva vamos a ver la Pascua según el mundo. En primer lugar, hermanitos, quiero como que hacerles esta introducción y más adelante vamos a ver lo que es el Pesaj como lo marca la Torá. Pero antes vamos a ver lo que es la Pascua según el mundo. Y tal vez algunos de ustedes ya lo sepan, tal vez algunos no, pero es bueno saber porque si vamos a enseñar a otros a guardar las fiestas, y esta es la próxima que tenemos, pues como debemos de tener esa información, ¿verdad? Dice así, la Pascua según el mundo. El huevo de Pascua es una tradición gastronómica de la fiesta de Pascua. Tanto en las culturas paganas como en el cristianismo primitivo era el símbolo de la fertilidad. Ahí ya se está mezclando, ahí ya tenemos el sincretismo, ¿no? Las culturas paganas y el cristianismo lo va adoptando, ¿no? El huevo es símbolo de fecundidad y vida. Su forma ovalada, que simboliza el infinito, representa el renacimiento y la regeneración del ciclo de vida. Esto es muy importante, hermanitos, porque Roma toma la Pascua, ¿no? Y la mezcla con la muerte de Jesús y todo eso. También lo vamos a ver más adelante. Pero aquí también podemos ver cómo se empieza a hacer una mezcla, ¿no? Un poquito de aquí, un poquito de acá, y se van mezclando todas estas ideologías, todas estas filosofías. Y lo peor de todo es que se van infiltrando, ¿no? O hay quienes las infiltran dentro de las escrituras. También dice, el origen remoto del huevo de Pascua viene de la diosa de la fertilidad mesopotámica Ishtar.
También se le conoce como Astarte, Aserá, Astarot y Naanán. Adorada principalmente por los babilonios, los asirios, los fenicios y los cananeos. Básicamente esto es lo que el mundo celebra como Pascua, ¿no? El conejo, los huevos y pues por último le están dando este, le están dando culto a este ídolo, ¿no? A este ídolo mesopotámico. Como dato, hermanitos, el conejo de Pascua es un personaje imaginario popular que según la leyenda trae canastas llenas de huevos de colores y dulces a los hogares de los niños. Fíjese, los trae durante la noche de el Sábado Santo, o lo que se conoce en Roma como Sábado de Gloria, algo así, y el domingo de Pascua. Es lo que les digo, ya se va mezclando, ¿no? Se va haciendo este sincretismo. Y por ello, pues tiene mucha similitud con lo que hacen en el 24 de diciembre y el 25 de diciembre, ¿no? Que llega este personaje, trae regalos y lo asocian con el nacimiento de Jesús. Muy bien, hermanitos. Debemos de tener muy en claro todo esto para que para que tratemos de cometer el menor error posible tanto al predicar como al celebrar pues las fiestas, ¿verdad? Que marca el Eterno en Levítico 23. Muy bien, hermanos, vamos a ver la Pascua según las denominaciones. Tenemos el domingo de Pascua de parte de Roma, es lo que les decía. Ellos, hermanitos, celebran Pascua, pero se la adjudican a la resurrección de Jesús. Cuando resucitó, ellos celebran la Pascua. Se dice que ellos dicen, ¿no? Fue crucificado el viernes, resucitó el sábado, no, perdón, ascendió el sábado, ascendió a los cielos el sábado y el domingo pues resucitó. Y esto se ve mezclado con los huevos, ¿no? Que el huevo ovalado representa el renacimiento, ¿no? Y bueno, pues en Roma pues no están circuncidados, siguen comiendo cerdo. Todo este domingo de Pascua lo celebran entre carnavales, entre bailes desenfrenados, entre borracheras, entre tantas cosas que pues el Eterno las aborrece. Hermanitos, con esto no estoy atacando a ninguna denominación, mucho menos estoy diciendo que nosotros somos mejores en ningún momento, pero sí, reitero, sí debemos de tener toda esta información. ¿Por qué? Porque el adversario es muy sutil y tú le das entrada y él se mete hasta lo profundo y cambia tu forma de pensar y te hace ir a buscar en filosofías humanas, te hace ir a buscar en libros, en denominaciones y te llenas de información mala, te llenas de información, lo mismo, ¿no? Un poquito te llenas de un poquito de Roma, te llenas de un poquito de Babilonia y a últimas te olvidas de la Torá, que en la Torá se nos dice al pie de la letra lo que tenemos que hacer en Pesaj, que propiamente es Pesaj, no Pascua. Muy bien, hermanitos. También vemos que la denominación evangélica y sus variantes llaman a esto Santa Cena o Cena del Señor, y propiamente ellos se basan en lo que dijo Rab Shaul en Primera los Corintios 11:23, ¿no? Que creo que lleva por título Institución de la Cena del Señor. Y bueno, todos ellos se basan en eso, ¿verdad? En partir el pan y tomar el vino. Sin embargo, hermanitos, esta parte también es errada, no es conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque comen pan con levadura, no toman vino, eh, no toman vino, toman jugo, cualquier jugo,
con colorante, con rojo carmín, el cual sabemos que pues no debemos consumirlo. Siguen comiendo cerdo. Algunas la celebran una vez al mes. Cada mes celebran esta cena del Señor o esta Santa Cena, le llaman ellos. Y pues igual, no están circuncidados. Otra cuestión que podemos ver, hermanitos, Pascua según las denominaciones, con los testigos de Jehová. Ellos le llaman la última cena o la conmemoración, ¿no? También ellos sí la celebran en la fecha aproximada, que es el mes de Aviv. Sí, sí la celebran entre atardeceres, sí, también la celebran así. Pero eh, los testigos siguen comiendo cerdo, no están circuncidados, comen el pan con levadura y algo que me llama la atención es que solo los escogidos participan de la conmemoración. Y esto pues también es contrario a la palabra, ¿verdad? Porque dice la palabra que el Eterno no hace acepción de personas. Entonces, vamos viendo que a través de estas separaciones, pues unos sí toman unos mandamientos, otros no, y bueno, al final del día, pues no cumplen con este mandamiento, con este Pesaj que el Eterno instituyó en el Éxodo. También tenemos, y esto es muy común escucharlo, que la Pascua es meramente judía. De hecho, la amada casa de Judá también así lo dice, ¿no? En videos o así. Cuando Hashem sacó al pueblo judío, y como nos explicaba el hermanito Balta, ¿no? No solo salieron judíos, sino salieron las 12 tribus. Salieron las 12 tribus. Más adelante lo vamos a ver, que salió una multitud mixta, ¿no? Y esto también ha hecho mucha separación. Decir que la Pascua es judía, y justamente por eso las tres denominaciones anteriores no celebran la Pascua, porque dicen eso, ¿no? Pues es que la Pascua es para los judíos, nosotros ya no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y efectivamente eso es lo que hacen, cambiar los mandamientos. Y a mí me llama mucho la atención porque enseñan que Dios es inmutable, ¿no? Que no cambia. Eso es como su estandarte, su bandera. Es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Bueno, si no cambia, entonces, ¿por qué cambió las leyes, no? ¿Por qué cambió la ley del Antiguo Testamento a una nueva ley del Nuevo Testamento? Es algo como que muy contradictorio, ¿no? Y bueno, hablando de la Pascua judía, pues los hermanos de casa de Judá celebran Pesaj, propiamente celebran Pesaj, pues ellos obviamente están circuncidados, no comen cerdo, la hacen cada año entre atardeceres también. Sin embargo, pues les falta, ¿verdad? Les falta la revelación de nuestro amado Adón Yeshua. Entonces, ahí también falta algo. Vamos a seguir avanzando. Ahora sí vamos a ver lo que bíblicamente es Pesaj. Ahí ya está en su pantalla. Quiero, eh, esto abarca de Éxodo capítulo 12, versos 1 al 11. No lo voy a leer, pero lo que sí quiero, hermanitos, que me apoyen con las lecturas, los recuadros que están en naranja, por favor. Vamos a ir viendo lo que el Eterno nos dice que debemos hacer en Pesaj. Vuelvo a lo mismo, a los israelitas los sacó de Egipto, los liberó de la esclavitud, ya pasó, y nuestro Adón Yeshua nos liberó, ¿verdad? Nos sacó de las tinieblas, ahorita estamos aquí y nos manda pues a celebrar esto que es Pesaj. Pesaj, que propiamente en el Strong hebreo es la palabra número 6452.
Y su definición es brincar, saltar, encima o librar. Eso es lo que significa la palabra Pesaj. Brincar, saltar encima o librar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que significa Pesaj. Y propiamente Pesaj, hermanitos, Pesaj es el acto, repito nuevamente, Pesaj es el acto de inmolar el cordero. Eso es Pesaj. Eso es lo que es Pesaj. Nuevamente, Pesaj es la acción de inmolar el cordero. Nuevamente lo repito, hermanitos, Pesaj es la acción de sacrificar una víctima. Eso es Pesaj. ¿Por qué le hago énfasis en esto, hermanitos? Porque muchas veces pensamos que Pesaj es como, es la festividad, ¿no? Pero no, la fiesta es panes sin levadura, que más adelantito lo vamos a ver. Pero aquí Pesaj es el acto de sacrificar una víctima. Los israelitas sacrificaron el cordero, nuestro Adón Yeshua sacrificó, ¿verdad? Para quitar nuestros pecados. Juan capítulo 1, verso 29 nos dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se está refiriendo a Yeshua. Ahora sí vamos a ver que la escritura nos dice en Éxodo 12:2. Nos marca y nos dice que ahí será el primero de los meses. Ahí tenemos la primera instrucción, que debe de ser primero de los meses, y justamente es de lo que nos hablaba nuestra hermanita Lore en la administración de Rosh Hodesh, del principio de los meses, que debemos de estar atentos. Y también la escritura nos dice, ¿verdad? A los días, a los meses, a los años, a las estaciones, y justamente el Eterno dio la lumbrera mayor, la lumbrera menor, ¿verdad? Para días, años, días, meses, años y estaciones. Entonces debemos de estar pendientes. Se debe de hacer el primero de los meses, que propiamente es Abib. Y Abib significa, ahí lo tienen el recuadro de abajo, significa espiga joven de grano. De aquí el nombre mes Abib o Nisan. Propiamente es Abib. Eso es lo que significa Abib. Entonces, en Marcos capítulo 14, verso 1, nos habla que en el Nuevo Testamento también se seguía haciendo se seguía festejando este Pesaj, ¿no? Nuevamente lo tradujeron como Pascua de los judíos, pero no es para los judíos, es para todo el pueblo de Israel. Amén. ¿Alguien tendrá Marcos capítulo 14, verso 1? Amén, hermanito. Amén, amén. Adelante, hermanita. Ok. Palabra del Eterno. Marcos capítulo 14, versículo 1. 2 días después era la Pascua, Pesach, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Amén. Amén. Justamente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también se nos se nos dice que nuestro Adón Yeshua, pues, estaba ahí, ¿no? Y dice, 2 días después era la Pascua, pero propiamente es Pesaj. Y se menciona la fiesta de los panes sin levadura, es lo que le decía. Pesaj es la acción de inmolar el cordero, de sacrificar la víctima, y panes sin levadura es la fiesta. Amén. También encontramos en Éxodo capítulo 12, verso 3, la observancia del cordero. Esta tenía que ser del día 10 al día 14 de Abib. Recordemos que es el primero de los meses, del día 10 al día 14. Se tenía que estar observando, inspeccionando el corderito para que no tuviera defecto, para que no estuviera magullado,
y todo eso, ¿verdad, hermanitos? En Marcos, capítulo 11, verso 11, ¿alguien lo tiene, hermanitos? Amén. Adelante, hermano. Amén, amén. Shabbat Shalom. Dice la palabra del Eterno, y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Amén. En este pasaje de Marcos 11:11 se nos habla cuando Yeshua entró a Jerusalén. Eh, Algunas referencias nos dicen que entró el día 10 y durante estos 4 días también estuvo bajo observación de los fariseos, de los judíos, de los sacerdotes. Lo estuvieron observando, lo estuvieron probando. También encontramos en Éxodo capítulo 12, versos 5 al 6, que el cordero debía de ser sin defecto y debía de ser inmolado entre las 2 tardes. Esto también lo cumplió nuestro Adón Yeshua. Él, como el Cordero de Dios, fue inmolado entre las 2 tardes, como lo acabamos de leer, y también se halló sin defecto, se halló sin tacha, se halló sin culpa. Alguien que me ayude con Lucas 23:4, hermanitos, por favor. Amén. Amén. Palabra del Adelante, Señor. hermanito. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún defecto o delito hallo en este hombre. Amén. Amén. Dice la escritura, no hallo culpa en este hombre, a pesar de que no hallaron culpa en él, pues fue crucificado, ¿verdad? Pero no fue hallado culpa, no fue hallado defecto, a pesar de que lo estaban probando, a pesar de que lo estaban observando, no hubo defecto en él. Amén. Otro punto que se nos refiere es sangre en los dinteles. Éxodo capítulo 12, verso 7. Ahí también ya en nuestro Adón Yeshua también lo cumplió. Juan capítulo 19, verso 34. ¿Quién me apoya, hermanitos? Amén, hermanito. Adelante, hermanita. Palabra del Eterno. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amén. También la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado. Vuelvo a lo mismo, hermanitos, lo que pasó con los israelitas, todo lo que el Eterno le mandó a Moisés que hicieran los israelitas durante el Éxodo, lo hicieron, ya pasó, pero y volvió a pasar con nuestro Adón Yeshua. Por eso dice la palabra, ¿no? Que todo es sombra de lo que había de venir. Y está pasando con nosotros, porque también a nosotros nos van conmemorar Pesaj. Y lo importante que encontramos para Pesaj es comer panes sin levadura, con hierbas amargas. Esto también es muy importante, hermanitos, esta parte. Lucas 22:19, ¿alguien lo tendrá? Amén. Amén, hermanita, adelante. Palabra del Eterno. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Palabra del Eterno. Amén. 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 Y esta parte también la cumplió nuestro Adón Yeshua cuando partió el pan, ¿verdad? Por obvias razones era un pan sin levadura, ya que él pues es la Torah viviente, ¿verdad? Él no iba a transgredir su Torah, sus mandamientos. Y esto es algo de lo que aqueja mucho a las denominaciones, ¿verdad? Que toman el pan con levadura. Eso está totalmente fuera de las escrituras. Debe de ser pan sin levadura con hierbas amargas.
Y también se nos menciona en Éxodo 12:11, cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano. Esto nos hace referencia, hermanos, a que debemos de estar atentos, apercibidos a las señales, debemos de estar listos en oración. En Mateo 24:20 nos dice, ¿alguien que lo tenga, hermanitos? Que me haga favor de leerlos. Amén. Amén, adelante, hermanita. Oren, palabra del Eterno. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en Shabbat. Amén. Amén. Nos habla, ¿verdad?, de esto. Debemos de estar atentos, no debemos de estar dormidos, no debemos de estar aletargados, hermanos. Entonces, resumiendo un poquito de esto, para que podamos participar de Pesaj, debemos de tener en cuenta que es en el primero de los meses, propiamente Aviv. Debemos de hacer la observancia del Cordero del día 10 al día 14. Aquí dentro de Arca de Salvación se da una serie de ministraciones a través de los evangelios. Esa es la observancia del Cordero. Debemos tener un Cordero sin defecto, pues ya lo tenemos, obviamente, nuestro amado Don Yeshua, inmolado entre las dos tardes. Fue inmolado entre las dos tardes, sangre en los dinteles, fue la sangre que él derramó. Y lo que sí tenemos que hacer nosotros, hermanos, es comer panes sin levadura con hierbas amargas. Eso está estipulado en todo lo que es Éxodo, Levítico, Deuteronomio. El Eterno hace mucho énfasis en esto y justamente esta parte de comer panes sin levadura es la que nos lleva a la festividad propiamente llamada panes sin levadura. Ahí lo tienen en su pantalla, que en hebreo es hamatzot. Que esta palabra prácticamente significa lo mismo, ¿no? Panes hacimos. Eso es lo que significa hamatzot, panes hacimos. Y aquí, hermanitos, es donde entra la fiesta. Esta es la fiesta de los panes sin levadura, en la cual también el Eterno pues nos dice que la debemos de guardar, debemos de estar presentes en ella. Y nos da una serie de requisitos también. Mire, en la anterior eran 6, me parece, ahorita son 6, son 12. Y por ahí si se me olvida uno, pues por favor, ahí en los comentarios. Pero para esta fiesta de panes sin levadura en Hamatzot, eso está en Éxodo 12, versículos del 12 al 28. Nuevamente nos hace referencia en Éxodo 12:13, la sangre será por señal. Esa ya la tenemos de nuestro amado Don Yeshua. Sin embargo, hay otra parte en cuanto a los varones, ya vamos a ir más adelante a eso. Se nos dice que es estatuto perpetuo, o sea que por todas tus generaciones, que será por siempre. Eso significa perpetuo, que será por siempre. Éxodo capítulo 12, verso 14. También nos dice que esta fiesta dura 7 días. El primer y el séptimo día es Santa Convocación. Eso está en Éxodo 12:16. Santa Convocación, primero y séptimo día. Y la palabra para convocación es la palabra en hebreo 47:44, que es Mikra, y su definición es reunión pública, el acto, las personas o el lugar. Mire, pero también significa esto. También repaso o ensayo. O sea, hermano, amén, hermanita. O sea, exactamente es Shabbat, se reposa el primero y el séptimo día. Amén. Gracias, hermanita Lore, por el dato. Como les decía, convocación es asamblea, que en hebreo es mikra, y es repaso, ensayo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esto, hermanitos? Estamos repasando, estamos ensayando aquello que hizo nuestro amado Adón Yeshua, ¿verdad? Eso es un ensayo. Todas las convocaciones es eso, es ensayar, es repasar. Y también la definición, asamblea, convocación, convocar,
lectura. Amén. También otro punto que tenemos, hermanitos, es durante esta fiesta de panes sin levadura, es comer panes sin levadura por 7 días. Esto es muy importante, hermanito, no tiene que pasarlo por alto. Los hermanitos de consejo se han dado a la tarea de estar pasando los avisos, que nos preparemos para Pesaj, para panes sin levadura. Y justamente es esto, hermanos, debemos de empezar a sacar la levadura. Es literal, sí, es literalmente sacar la levadura. Si usted tiene la levadura, tiene aquí en México le llamamos royal, que es para esponjar los panes, no sé, tantas cosas. Debemos de estar atentos, empezar a buscar qué es dentro de nuestros alimentos, de los que consumimos día a día, estar verificando que no tengan levadura y los que tienen, pues irlos sacando, ¿verdad? ¿Por qué le decimos esto? Porque el tiempo apremia. Falta un mes, casi 2 meses para Pesaj, para panes sin levadura. Sin embargo, debemos de actuar rápidamente, hermanitos, porque el tiempo se pasa rápido y cuando menos te das cuenta, se llegó la Santa Convocación y sigues con la levadura en casa, sigues sin saber lo que hay que hacer. Por eso quise enfatizar mucho en esto, en Pesaj y panes sin levadura, que viene especificado en esta porción. Debemos de empezar a sacar la levadura de nuestras casas y se nos manda a comer pan sin levadura por 7 días. 7 días no se consume levadura. Y la palabra para levadura del Strong hebreo 7603 es la palabra seor y la definición es fermento o pedazo de levadura porque se hincha por la fermentación, se hincha. En esta parte, hermanitos, también es sacar la levadura del corazón. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque la escritura nos dice que debemos de circuncidar nuestros corazones. Y esto va estrechamente relacionado, ¿verdad? Circuncidar nuestros corazones va estrechamente relacionado con obedecer al Eterno. Si tú obedeces al Eterno a medias, es que quiere decir que tu corazón no está circuncidado. Amén, sí. Orgullo, hipocresía, enseñanzas de hombres, tratar de ir a buscar información por otros lados, todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué les digo esto, hermanitos? No es que nosotros seamos autoritarios dentro de Arca de Salvación, sin embargo, bueno, al menos en mi caso yo sí lo he vivido. Cuando recién conocía de la Torah, escuchaba a un roe, escuchaba a otro roe, escuchaba a otro maestro, a otro, y al final del día lo único que quedaba en mi cabeza era un, un caos, ¿no? Quedaba en mi cabecita un caos. No entendía lo que era Pesaj, no entendía lo que era panes sin levadura. Entonces, ¿qué es lo que les exhortamos, hermanitos, aquellos que son nuevecitos? Ojo, pero no es restricción, es una exhortación con todo amor y en base a la palabra del Eterno. Que si alguno tiene dudas, primeramente, pues hay que pedirle al Padre que nos aclare esas dudas, leer su palabra. Seguidamente, pues, contactar a alguno de los hermanitos de consejo, volver a repasar las porciones, los estudios, todo ese tipo, todo esto se está grabando, hermanitos, y todo este material lo tienen a su disposición. Y todo esto nos va a servir mucho para ir aclarando muchas dudas que tenemos. Entonces, hermanitos, amén, hermanito Ricardo, contiendas, disensiones, herejías, pleitos, todo eso, toda esa levadura que tenemos en el corazón, pues sacarla, ¿no? O típicamente, ¿no? Pues es que yo trabajo esos días, eso es típico, yo trabajo esos días. No creo que me los den en mi trabajo, ¿cómo le voy a hacer?
Eso es idolatría, porque estás confiando primeramente en ti antes que en el Eterno. Entonces, es buen tiempo, hermanitos, para empezar a sacar la levadura, tanto literalmente hablando, como la levadura de nuestro corazón. Amén. Otro punto que encontramos es recordar Pesaj a nuestros hijos. Éxodo capítulo 12, versos 26 al 27. Ahí se nos dice enfáticamente qué será que debemos de recordar, ¿verdad? Pesaj a nuestros hijos. Y aparte es algo que viene en el Shema Israel, ¿verdad? Y hablarás a tus hijos estando en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. También es un punto importante. Y el más importante, hermanitos varones, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que ningún incircunciso comerá de ella. Hermanitos, yo sé que esto lo puede leer en Éxodo capítulo 12, versos 48 y 49. Si gusta, si tiene su Biblia a la mano, busque el versículo, léalo, véalo usted mismo. Le repito, no lo digo yo, no es algo que yo le venga a imponer, no es una carga pesada, tampoco no debe de ser una carga pesada, pero la palabra sí nos dice, ningún incircunciso comerá de ella. Esto es bien importante, hermanitos, es bien, bien, bien importante porque muchas veces nos presentamos a Pesaj y nos presentamos incircuncisos. Nuevamente va relacionado, estrechamente ligado va incircunciso del corazón, incircunciso en la carne. Si tú dices, es que yo sí me quiero circuncidar, pero el Eterno sabe, ve mi corazón, pues el Eterno ve en tu corazón que no lo quieres hacer, porque si tuvieras un corazón circuncidado, ese corazón circuncidado te va a llevar a obedecer al Eterno y circuncidar tu carne. Esto es bien, bien importante, hermanito, de verdad. Vuelvo y repito, no es una carga, no es que yo le esté imponiendo algo, pero sí debe de pensar seriamente en la circuncisión antes de tomar de Pesaj y antes de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Yo sé que hermanito varón le puede causar temor, le puede causar disgusto, le puede causar por la parte económica también, puede haber trabas, pero le doy mi testimonio, hermanito. Yo cuando me circuncidé fue en abril del año pasado, me circuncidé. El Eterno obró. Y así le pueden dar testimonio a los hermanitos que ya están circuncidados, que el Eterno obra. Cuando el Eterno ve que tú quieres obedecerlo, que tú estás en la disposición de obedecerlo y que sobre todo te mueves, buscas opciones, ves aquí, ves allá, estás buscando opciones, el Eterno ve eso y el Eterno abre caminos, te abre puertas y es maravilloso cómo obra el Eterno. Se lo doy como testimonio, el Eterno obró en mí. La circuncisión fue relativamente fácil. El Eterno proveyó de lo monetario y pues gracias a él ya estoy circuncidado. Otro testimonio que le puedo dar es hace 2 años, me parece, 2 o 3 años, yo tomé de Pesaj, pero no entendía ni lo que estaba haciendo. También eso, hermanitos, cae juicio sobre nosotros. Sí, cae juicio, porque Elohim es juez justo. Tomé de Pesaj, no supe ni lo que hice, no estaba circuncidado, no guardaba Shabbat todavía, tenía la intención, pero pues no. Cayó juicio, y de verdad, hermanitos, no los quiero desalentar, no los quiero desanimar, no los quiero asustar, sino simplemente los quiero exhortar para que entren a los pactos, para que guarden Shabbat, para que coman limpio,
para que se circunciden, primeramente del corazón y después la circuncisión de la carne. Amén. Vamos a seguir leyendo. Deuteronomio capítulo 16, verso 3 dice, no comerás con ella pan con levadura. Nuevamente en Deuteronomio se nos dice, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Ahí en el libro de Devarim nos da otro detalle, ¿verdad? Que ese pan sin levadura también es llamado pan de aflicción. Porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Hermanitos, no sé si alcanzan a ver ahí en su pantalla. Está este pan, parecen unas galletitas. Se llama matzá. Ese es un pan sin levadura. Propiamente lo hace la amada casa de Judá. Y tiene ahí unos hoyitos, no sé si los alcanzan a ver. Bueno, esos hoyitos representan el pan de aflicción, representan la aflicción que llevó nuestro amado Adón Yeshua en su cuerpo. Recordemos que pues Él es, ¿verdad?, el pan de vida. Mateo 26, 66 al 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Eso es lo que representa los orificios en el pan sin levadura. Esos golpes, esas bofetadas. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En Isaías capítulo 50, verso 6, también se nos profetiza eso. Lo voy a buscar. Isaías capítulo 50, verso 6. Dice así. Isaías 50, verso 6. Di mi cuerpo a los heridores. Escuche, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Eso es lo que estaba profetizado para nuestro amado Adón Yeshua, que iba a dar su cuerpo a los heridores. Amén, hermanitos. Entonces, esos son los puntos. Sangre por señal, es estatuto perpetuo. Primer y séptimo día de Santa Convocación, un repaso, un ensayo. Debemos comer panes sin levadura 7 días. Debemos sacar la levadura literalmente de nuestras casas y la levadura del corazón. Debemos recordar Pesaj a nuestros hijos. Y ningún incircunciso comerá de ella. Muy bien, hermanitos. Vamos a la siguiente, que es sangre en los dinteles. Y dice así, Éxodo capítulo 12, verso 22. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Eso es lo que hicieron los israelitas, ¿verdad? Por mandato del Eterno a través de Moisés. Y ahí tienen, en pantalla tienen la imagen de la puerta y cómo quedó la sangre, ¿verdad? Cómo la sangre pintó en la parte de arriba, ambos lados. Y tenemos que en el hebreo moderno se asemeja a la palabra chet, ¿verdad? Que propiamente es valla o separación. ¿Qué hizo esa noche el Eterno? Separó a su pueblo, los israelitas, de los egipcios, ¿verdad? Hizo una separación a través de esa señal, de esa marca, de esa sangre. Y también podemos ver que se asemeja a una taf en el hebreo moderno. Ahí la tiene el antiguo, el paleohebreo. Y pues, ¿qué es la tab, no? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es señal, marca, monumento? Esto también ya lo hizo nuestro Adón Yeshua en la cruz a través de su sangre derramada. Sin embargo, hermanitos,
Vuelvo y repito, no es que la traiga contra ustedes, nada de eso, sino más bien quiero que anhelo que ustedes disfruten de las bendiciones que el Eterno da por esa obediencia. El Eterno derrama bendiciones cuando tú le obedeces y mi máximo anhelo es que ustedes, hermanitos, entren a ese pacto, a esas bendiciones. También el Eterno nos dice, ¿verdad? Le dio un pacto a Abraham. ¿Cuál fue ese pacto? Que de igual manera se sella con sangre y que sirve por señal. Génesis capítulo 17 versos del 10 al 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. O sea, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal. Ahí, la taf, señal, marca, entre mí y vosotros. Algo que también quiero aclarar, hermanito, es que el Eterno es el que hace los pactos con su creación, no al revés, ¿eh? Nosotros no hacemos los pactos con Él. Él hace los pactos con nosotros, porque también eso es algo que se ha enseñado en las denominaciones y está totalmente fuera de la Escritura. Entonces dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Gálatas capítulo 3 versos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Y qué es la fe? Fe es la palabra emuná en hebreo, emuná, y significa creer, confiar, obedecer. Nuevamente, fe es la palabra emuná en hebreo, significa creer, confiar, obedecer. Abraham creyó, Abraham obedeció también, confió en el Eterno también, por eso se le llama el Padre de la Fe. Gálatas capítulo 3 versos 14 y 15, para que en el Mesías Yeshua la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach. Hermanos, dice Rab Shaul, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto es bien importante, hermanitos, porque de igual forma, ¿no? Como lo veíamos al principio, se empeñan en desechar todos los pactos, se empeñan en desechar las leyes, los mandamientos, de verdad. Y es triste, hermanos, es triste porque dicen, es que yo soy seguidor de Jesús, pero como cerdo, pero no guardo el día del Shabbat. Pues entonces no son seguidores de Jesús y es muy triste, ¿no? Esta parte. Dice Rab Shaul que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Imagínense, hermanos, si un pacto de hombre no se invalida, no se le añade, cuánto más un pacto que el Eterno hizo con nosotros, con su pueblo. Si tú te dices ser pueblo del Eterno, la marca, la señal, el pacto debe de estar en ti. Lucas, capítulo 2, versos 21, nos dice, también nuestro amado Adón Yeshua fue circuncidado conforme a la Torá. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahí está nuestro amado Don Yeshua, circuncidado, con esa señal, esa marca. Y a través de la cruz también, ¿verdad? Esa señal, esa marca. Amén. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 12, versos 29 y 30. Nos dice de la siguiente forma. Y aconteció que a la medianoche, Yud-Hei Bab-Hei hirió a todo
primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahí la palabra hirió en el Strong hebreo es la palabra número 5221, naká. La definición es golpear ligeramente o severamente, literal o figuradamente. También es abatir, afligir, asolar, atacar, batir, castigar, causar, combatir, conquistar, cortar, dejar, derribar, derrota, derrotar, desbaratar, deshacer, etc, 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 etc. Y hasta el último dice vencer. O sea que si lo leemos con esa definición, diría, y aconteció que a la medianoche Yud Hei Bab Hei venció a todo primogénito. La palabra para primogénito es la palabra 1069 del Strong hebreo, la palabra bakar, y propiamente reventar el vientre, dar a luz o hacer fruto temprano de una mujer o un árbol, también como denominación de dar la primogenitura. Así que es dar a luz o hacer fruto temprano. El primer nacido es el primogénito, así que venció al primer nacido en toda la tierra de Egipto. Y viene y versículos adelante se habla, ¿no?, de la consagración de los primogénitos y el Eterno dice que todo primogénito es mío. Y esto, hermanitos, lo encontramos en Éxodo. Esto es algo que ya Faraón lo sabía. Fíjese, esto ya estaba anunciado. Ya Moisés el Eterno le dijo a Moisés y Moisés le dijo a Faraón, lo anunció a Faraón. Éxodo capítulo 4 versos 22 y 23. Y dirás a Faraón, Yud Hei Bab Hei ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Perdón. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto ya estaba anunciado. Sin embargo, Faraón seguía con esa obstinación. Sin embargo, el Eterno, ¿qué hizo? Venció, ¿verdad? Venció a los egipcios. Muy bien. Ahora pasemos a esta parte de la restitución. En Éxodo capítulo 12, versos 35 al 36 nos dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yud-Hei Bab-Hei dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. La palabra despojaron, hermanitos, yo uso la Reina Valera. Sin embargo, la palabra despojaron no es la más adecuada. En otras traducciones, la palabra es pidieron. Los israelitas eran esclavos de los egipcios, que habían abusado de ellos durante años. ¿Qué opresor entrega voluntariamente sus bienes a los oprimidos? Ninguno, ¿verdad? ¿Cómo van a saquear los esclavos a sus amos? Eso también no puede ser, porque saquear es llevarse lo que no les pertenece. Y eso al final del día sería un robo. Entonces, pues el Eterno prohíbe el robo. Más bien, hermanitos, estamos hablando de una restitución hacia el pueblo de Israel que estuvo cautivo más de 400 años, 430 por ahí nos dice la escritura, con duras cargas, sin salario alguno. O sea, prácticamente les estaban restituyendo, ¿verdad? Toda esa aflicción que les hicieron pasar, todas esas duras cargas. Por otra parte, se puede interpretar como un botín de guerra, porque en la diapositiva anterior se mencionaba que
que el Eterno es el que, ¿verdad? El que venció a Egipto, ¿no? Éxodo 14:14 nos dice, Yud-Hei Bab-Hei peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso fue lo que aconteció. El Eterno peleó por su pueblo, venció a los egipcios. ¿Y qué pasó? Pues se llevaron este botín de guerra, ¿no? Josué capítulo 6, verso 19. Nada más se lo doy como referencia, hermanito. Dice, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yud-Hei Bab-Hei y entren en el tesoro de Yud-Hei Bab-Hei. Eso es lo que hacían con el botín de guerra. Recordemos que cuando con Josué, el Eterno los mandaba, ¿verdad?, a pelear con los pueblos. Y cuando vencían, cuando el Eterno les daba la victoria, ¿qué hacía? ¿Qué les decía? Tomen botín de guerra. Pero se tenía que consagrar al Eterno y se usaba, ¿verdad?, en cosas para el Eterno. Sin embargo, hermanitos, recordemos que todo este oro, esta plata que recibieron de los egipcios, pues tristemente el pueblo de Israel lo usó pues para fabricar el becerro de oro, ¿verdad? Nuevamente vemos que Egipto no había salido de los corazones del pueblo de Israel. El Eterno lo sacó, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo de Israel no había sacado, no había circuncidado su corazón. Todavía tenían a Egipto dentro de su corazón. ¿Y qué hicieron? Idolatraron al becerro de oro. Recordemos que esto, hermanitos, esto de que los egipcios le dieron oro y plata a los israelitas, recordemos que esto era parte de la profecía que Yud-Hei Bab-Hei le dio a Abraham. En Génesis capítulo 15, versos 13 y 14 nos dice, entonces Adonai dijo a Abraham, todavía Abraham, no Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Eso ya se lo había anunciado el Eterno a Abraham. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. También es parte de lo que se le anunció a Abraham. Amén. Pasamos a la siguiente. Los israelitas salen de Egipto. Éxodo 12, 37 al 39. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres. Imagínense, hermanitos, 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Esta parte me llama mucho la atención porque imagínense, está contando a los varones. Si hacemos por ahí cuentas, imagínense la cantidad que salieron. Si estos varones tenían esposa y tenían mínimo 2 hijos, la cantidad es exorbitante, ¿verdad? Alrededor bueno, no soy bueno para las matemáticas, pero mucha gente. 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. También esto me llama la atención, hermanitos, y esto es lo que también quiero que usted ponga atención en esto. Grande multitud de toda clase de gentes, ¿verdad? Entonces se nos enseña o se nos había enseñado que solo los judíos, ¿no? Pero no es cierto. Salieron las 12 tribus con toda clase de gentes, toda clase de gentes. Y ovejas y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura o panes sin levadura. Nuevamente se nos dice de la levadura. De la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y esta parte que llegaron a Sucot, en el Strong hebreo es la palabra 5523, que propiamente significa cabañas o enramadas. A partir de que salieron de Egipto y empezaron a vivir en el desierto, pues empezaron a habitar en cabañas.
en enramadas. Eh, estas cabañas muy frágiles, ¿no? Hechas con hojas, con ramas de árboles frondosos, nos dice la palabra, ¿no? Y esta parte de Sukkot también es una fiesta que también nosotros debemos de celebrar, pues justamente para recordar eso, ¿verdad? El éxodo de los israelitas. En Levítico 23, 33 al 34 nos dice: y habló Yud-Hei Bab-Hei a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yud-Hei Bab-Hei por 7 días. Ahí la palabra propiamente es Sukkot, que significa cabañas enramadas. Y también pues en Juan 1, versículo 14 nos dice que Yeshua vino a habitar, vino a tabernaculizar entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Yeshua vino a vivir, vino a tabernaculizar, ¿verdad? Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. También sabemos que cuando nació Yeshua, pues propiamente nació en una sucá, no en un pesebre como se nos ha enseñado, sino más bien en una sucá, porque justamente en ese tiempo estaban celebrando esa fiesta, ¿no? Esa fiesta de los tabernáculos, esa fiesta de Sukkot. Amén. Bueno, pasemos a la siguiente. Y ya vamos todos. Tras los primogénitos. Yud-Hei Bab-Hei habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día. Es lo que veíamos en las diapositivas pasadas. Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yud-Hei Bab-Hei os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Nuevamente se nos dice de la levadura, ¿verdad? Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Aquí ya se hace mención al mes de Abib. Ya el Eterno nos dice que el primero de los meses se llama Abib, que es grano tierno o verde. Muy bien. En Éxodo 13, 12 al 13 nos dice: aquí hay una parte muy importante. Dedicarás a Yud-Hei Bab-Hei todo aquel que abriera matriz, y asimismo todo primero nacido de tus animales. Los machos serán de Adonai, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Esta parte, hermanitos, de que de que el cordero redime al asno, también nuestro amado Don Yeshua lo cumplió, ¿no? Recordemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recordemos que a Efraín se le dice, ¿no? O se le hace referencia como el asno montés. En Marcos 11, verso 7 dice: y trajeron el pollino, el burrito, el asno, a Yeshua y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Ahí está cómo el Eterno redime a su pueblo. Oseas 8:9, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Amén. Entonces, ahí es claramente cuando Yeshua entra en Jerusalén, está haciendo referencia a este pasaje de Oseas, ¿no? Y a este pasaje de Éxodo, que el Cordero redimirá al asno, que nuestro amado Don Yeshua redimirá a su pueblo, a su primogénito, ¿no? Así como lo dice el Eterno: mi hijo, el primogénito, todo el pueblo de Israel. Éxodo, y ya para terminar, hermanitos, sí, ya terminamos. Éxodo 13:16 nos dice: te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos. Todo esto que vimos en la porción de el Pesaj, de los panes sin levadura, de la levadura propiamente,
Eso es lo que nos está hablando en Éxodo 13:16, que es ahí donde finaliza la parashá, la porción de esta semana. Nuevamente nos vuelve a hacer énfasis en esto. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte. Nuevamente el Shema Israel, ¿verdad? Y hablarás de estas cosas a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanitos. Recordar cómo el Eterno nos sacó de Egipto, no volver a Egipto, obedecer al Eterno, circuncidar nuestro corazón, circuncidar nuestra carne. Y bueno, pues ser más diligentes en cuanto al estudio de las porciones, en cuanto a la oración. Todo esto, hermanitos, porque justamente el Eterno nos saca, ¿verdad? De Egipto, de Babilonia, de Roma. Pero muchas veces nosotros no queremos sacar todo eso de nosotros, ¿no? Todavía lo traemos ahí. Entonces, hermanitos, esta porción es para reflexionar y para empezar a hacer y pues empezar a entrar en los pactos. Shabbat, circuncisión, comer limpio, ¿verdad? Para poder presentarnos a Pesaj, que es la próxima conmemoración que tenemos, y la fiesta de panes sin levadura. Amén, hermanitos. Y bueno, pues Shabbat Shalom. Muchas gracias por su tiempo. Amén. Amén. Y esto puedo Amén, transmitir amén,